El objetivo de este video es presentar, en primer lugar, el riesgo como fuente para tomar decisiones de carácter económico y financiero. ¿Por qué? Porque toda operación tiene asociada una probabilidad de que se cumpla realmente ese suceso o no se cumpla ese suceso. Bueno, la definición de riesgo, a grandes rasgos, es la probabilidad de que se cumpla o no. O sea, el riesgo hay una certidumbre de que ocurra algo que puede venir derivado de algún comportamiento pasado, algún comportamiento de externo o interno que provoque una causa-efecto con respecto a algo, o también un riesgo que puede haber a futuro. Por ejemplo, puede haber un riesgo del mercado, un riesgo político que se puede estar asociando a una toma de decisión externa a la empresa, pero que afecta realmente a la organización. Porque al ser un mercado abierto, donde se interactúan diferentes partes, es como obvio que algo que va a afectar a algo económico dentro de un país o algún continente va a afectar a alguna empresa. O si afecta algo, no sé, por ejemplo, sube el precio del cobre, es como obvio que un riesgo aquí en Chile puede ser que al entrar más dólares, el dólar va a estar más depreciado y la moneda chilena va a estar más apreciada, pero también va a estar en relación a las tasas de interés y otros comportamientos. Bueno, los riesgos que más se tienen dentro de alguna empresa, el riesgo operacional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, se hace un estudio con respecto a alguna política que se quiera aplicar de un plan de negocio, con una compra de insumos. Ya. Pero realmente esa compra de insumos va a aportar operacionalmente a que se acelere un proceso. Pero quizá antes de llevar a cabo esa compra, subieron el precio de los insumos o por otro lado el mercado volvió o se convirtió menos atractivo de que era antes de hacer la operación. Siempre hay que tener en cuenta planificar bien, o sea, tener en cuenta los recursos que realmente tiene la empresa y también los recursos que aspira a tener, pero todo en base a cosas reales. Bueno, otro riesgo que es asociado dentro de los riesgos que una empresa tiene que conocer antes de tomar decisiones o ejecutar alguna planificación, tiene que ver con el riesgo del mercado. ¿Por qué? Porque el mercado, a grandes rasgos, es un lugar donde interactúan personas que quieren comprar algo y otras personas que quieren vender algo. Dentro del mercado hay distintos tipos de mercado. Está el mercado bursátil, el mercado más de la industria, el mercado más comercializador. Pero siempre se toma todo desde la perspectiva macroeconómicamente para aplicarlo más a casos más locales. Siempre hay que tener en cuenta las variables económicas que en este caso podría ser la tasa de interés, la cual es el precio que tiene alguna obligación que se tiene con un tercero. Y también se puede ver a través del movimiento de la acción en la bolsa con respecto a algún suceso que apareció. Bueno, los riesgos más importantes para una empresa comercializadora, por ejemplo, es tener riesgo de liquidez. ¿Por qué? Porque siempre se está haciendo algún movimiento con respecto a la compra y venta de alguna mercadería que esta empresa va a vender o va a ofrecer en un mercado determinado. Por lo tanto, si no se tiene efectivo, se va a apalancar o se va a adquirir alguna deuda, alguna obligación con un tercero que quizás en el corto plazo no se pueda extinguir. Por lo tanto, como se sabe que el valor del dinero del tiempo va aumentando a medida del plazo que tenga y también de la tasa de interés que se va acumulando periodo a periodo, siempre se recomienda tener una liquidez, una buena liquidez dentro de la empresa. Y también el riesgo de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver más que nada asociado al anterior riesgo. ¿Por qué? Porque es necesario que la empresa pueda tener un efectivo y pueda funcionar en el corto plazo bien, pero tampoco yendo más de su capacidad por pagar alguna deuda, sino después va a poder alcanzar una deuda tan alta que sus obligaciones no van a poder ser pagadas con el efectivo, sino que va a tener que endeudarse para pagar y endeudarse para pagar y endeudarse y va a ser un bucle infinito que nunca va a terminar. Bueno,
Para, para ver que los riesgos realmente no sean parte negativa de una empresa, aparece la control de la gestión. Siempre es necesario que en un proceso se planifique, se organice, se dirija y se controla. Siempre hay que tener un control. Y aparece el concepto control de gestión, los KPI o Key Performance Indicators o indicadores financieros o indicadores de eficiencia también. En este caso va a ser indicadores financieros porque se quiere ver cómo está la salud financiera de una empresa. ¿Cuál es la diferencia entre lo económico y financiero? Que lo económico son, no sé, activos igual 150, son aquellos recursos que una empresa tiene. Pero lo financiero tiene que ver más que nada con algo que está en movimiento, con algo que está asociado a algún riesgo o algo ajeno, pero que sirve a tomar algunos riesgos o algunas decisiones interior de la empresa. Bueno, los indicadores financieros son razones financieras. ¿Qué quiere decir esto? Que está un numerador que quiere reflejar algo con respecto a un total. Y son utilizados en las finanzas para cuantificar o medir una realidad económica, una realidad de la empresa. Y se encuentran cuatro categorías importantes. Indicadores de liquidez, de rentabilidad, de apalancamiento y de operación. Bueno, los indicadores financieros, si no se conoce qué realmente son razones que se tienen que comparar con otras razones para tomar decisiones o saber cómo está la empresa con respecto a algo. Por lo mismo, los indicadores financieros tienen que ser comparados a partir de tres criterios, que pueden ser razones anteriores, razones de la misma industria donde está la empresa, o también con respecto a las proyecciones que se hacen en base a comportamientos pasados. Bueno, los indicadores de liquidez más importantes son cinco: la razón corriente, la prueba ácida, el capital de trabajo contable, la cobertura de flujos de fondos y la cobertura de deuda. El primero tiene que ver más que nada para saber si la empresa realmente puede cubrir sus obligaciones de corto plazo. La segunda tiene que ver más que nada con cubrir la diferencia que existe si es que realmente la empresa compra o no compra mercaderías. Si las mercaderías son parte importante del activo corriente, la prueba ácida va a ser cero. Igual tiene que ser un mayor que cero porque tiene que haber la capacidad en el corto plazo de poder pagar aquellas mercaderías que se adquieren a un tercero. Pero en este país, básicamente, eh, las deudas con respecto a la comercialización siempre es a 60, 120, 180 días. También para saber si realmente hay recursos que la empresa puede manejar o gestionar para obtener otros recursos, aparece el concepto de capital de trabajo. Por otro lado está la cobertura de fondos de flujo, que tiene que ver más que nada saber si el resultado puede cubrir aquellos desembolsos que la empresa tiene que hacer posterior a su paga de impuestos, a su pago de algún gasto financiero o también lo relacionado a la depreciación. Pero cabe señalar que la depreciación nunca es un gasto, una salida de efectivo. ¿Por qué? Porque este desembolso de dinero ya se ejecutó cuando la empresa se puso en marcha. Por ejemplo, cuando se adquiere una máquina por 200 pesos, por ejemplo. Tú sabes que esa máquina va a tener una vida útil de tanto tiempo. Por tanto, tú al dividir el costo por la vida útil te va a dar una depreciación anual, o puede ser una depreciación también por uso. Pero esa pérdida de valor no va a ser manifestada como una salida de dinero. Es como obvio, porque pierde valor, pero no hay un desembolso relacionado porque el desembolso ya se realizó en el primer periodo cuando realmente se adquirió el activo. Y por otro lado tiene que ver con respecto a la cobertura de deuda. El flujo caja operativo tiene que ver con el resultado después de impuestos, menos los intereses, menos la depreciación y amortizaciones que hay dentro del periodo que se contabilizan solamente para rebajar impuestos y luego se agregan después de impuestos. Menos los dividendos. ¿Por qué? Porque los dividendos son aquellos pagos que se ejecutan realmente a los accionistas de la empresa y se puede ver de alguna manera que realmente el flujo de caja o la utilidad neta pueda cubrir en cierta parte la deuda que se adquiere con una obligación financiera. Y siempre va a ser motivo de ver de qué rubro son las empresas para poder tomar decisiones, porque
Por ejemplo, en una empresa comercializadora, se va a querer que la razón corriente no sea de 2.000, po. Pero otra empresa que se tiene que ir endeudando y puede ir solventando sus obligaciones a corto plazo puede ir más allá. Siempre van a ser unos indicadores más que nada que primero contra qué nos comparamos, cuál va a ser nuestro punto de partida para poder ejecutar algún análisis. Bueno, también están los indicadores de rentabilidad que tiene que ver más que nada con determinar si realmente la empresa está adquiriendo valor dentro de un periodo determinado, porque cabe señalar que estos son indicadores de stock. A pesar de que hay información de flujo, se refiere a un periodo determinado específico de la empresa. También está el retorno con respecto al patrimonio, o en este caso el famoso ROE, que tiene que ver más que nada con el resultado después de impuestos, partido por la cantidad total de acciones. Pero eso solamente si es una sociedad por acciones, pero la mayoría de las empresas tiene que ver con el patrimonio, que tiene eso más que nada con los recursos que tiene. El patrimonio básicamente es capital más o menos utilidades retenidas más menos utilidad del ejercicio. ¿Por qué coloco más o menos? Porque puede ser pérdida que hubo en el periodo, puede haber alguna utilidad durante el periodo. Eso es más que nada el patrimonio. El capital son aquellos recursos, no sé, cuando una empresa inicia actividades y tiene una camioneta, un auto, una casa, son recursos que los coloca dentro de su propiedad, dentro de su forma de poder ejecutar el proyecto. Y también hay un retorno con los activos. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque dentro de los activos se sabe que hay dos tipos de activos, que son los activos corrientes y los fijos. Los fijos son aquellos que permiten realmente la materialización de algún producto o servicio. Si el retorno de los activos puede ir mayor a uno, significa que la empresa realmente está generando valor a través de esos desembolsos que ejecutó en el primer periodo cuando realmente inició la empresa. Bueno, hay otros indicadores que tienen que ver más que nada con la deuda. Esto quiere decir, por ejemplo, cuál es la relación que existe entre endeudarse y los recursos que tiene la empresa. Son básicamente saber, por ejemplo, si hay alguna cobertura, sobre todo, si hay una cobertura con respecto a lo adquirido por la empresa a través de la venta o comercialización de sus productos o servicios, con respecto a sus obligaciones que mantiene por tercero. Siempre este indicador se va a querer que va a ser menor que uno. ¿Por qué? Porque si es mayor a uno significa que las obligaciones de corto plazo no son solventadas por la empresa a través de los ingresos de efectivo. Indicador de operación. Esto tiene que ver más que nada con saber si realmente la empresa está teniendo una rotación por mercadería alta o baja. En una empresa financiera va a ser más lenta la rotación, pero en una empresa comercializadora se estima que el indicador tiene que ser mayor a 25. ¿Por qué? Porque el rubro principal de una empresa comercializadora es vender. Por otro lado, si la rotación de ventas, la rotación de cuentas por cobrar es baja, significa que la relación que debe existir para dentro de operación eficiente, la rotación por mercadería tiene que ser alta. Por otro lado, la rotación por cartera debe ser baja, debe ser alta. Quiere decir que hay una alta rotación de venta a crédito. Quiere decir esto que todas las ventas se llevan a cabo con efectivo. Pero por otro lado tiene que haber una baja rotación de cuentas por pagar, cuentas por cobrar. No, cuentas por pagar. Significa que realmente la empresa, a través de su ingreso alto con respecto a la venta de la mercadería, puede pagar sus obligaciones bien. Y también ya cuando son empresas que transan en bolsa, tienen que ver más que nada con las acciones. Siempre el precio de la acción tiene que tener la capacidad de entregar una utilidad por acción para saber realmente si es conveniente o no es conveniente invertir. Para ello, el indicador de evaluación de la empresa, que tiene que ver con respecto al valor de la acción, el valor libro, el precio por acción por la cantidad transada. ¿Por qué? Porque eso da un total que es un valor bursátil, la famosa capitalización bursátil. Y es el valor total
tiene que ver en relación a la empresa hacer transar el mercado. Y el valor libros es el valor contable que realmente tiene la empresa. Ese valor libros tiene que ver más que nada con el valor que la empresa se obtiene a través de un análisis financiero, pero contable. En cambio, el otro tiene que ver en relación a las expectativas que se tiene con respecto al mercado donde se desarrolla la empresa o también a las características propias de la industria donde se desarrolla esa acción o esa empresa. Por tanto, siempre la acción tiende a tener un desajuste entre el valor libre y el valor transado en el mercado, porque va a estar predispuesto a un mercado, una volatilidad externa que no tiene control la empresa. Y por otro lado, saber si realmente la empresa tiene la capacidad de poder pagar sus obligaciones de corto plazo. Eso es más que nada. Muchas gracias, buenas noches y vamos a seguir haciendo videos con respecto a análisis financiero y económico que ayuden realmente a mejorar la gestión empresarial.